Hola, buenos días. Soy Ernesto González Mesa, coordinador de la sección de ginecología y obstetricia psicosomática de la SEGO. Me vas a permitir que utilice estas píldoras informativas de la sociedad para recordaros algunos de los aspectos que se incluyeron en el documento de consenso número 55 de la SEGO y que se distribuyeron coincidiendo con la reunión nacional de Málaga. En aquella época la verdad es que quién iba a pensar lo que el 2020 nos depararía con el tema de la pandemia. Pues miren, en aquel documento nosotros recogimos el planteamiento de una serie de expertos con idea de ayudar a solventar una serie de situaciones de especial complejidad, como son las de comunicación de mala noticia a los pacientes, la comunicación de malos resultados, comunicación de resultados adversos. Y ponemos de manifiesto la necesidad de que cada servicio realmente contara con un plan de comunicación de estas malas noticias. Además de poner de manifiesto la necesidad de que todos los profesionales tuvieran formación específica en estos aspectos comunicativos. Sobre todo momentos en los cuales la limitación de recursos hace necesaria la utilización de vías alternativas a la entrevista clínica de toda la vida, fundamentalmente mediante la utilización de cartas, el envío de informes o fundamentalmente la utilización del correo o la vía telemática, la vía telefónica para la consulta, etcétera. Nosotros en el documento de consenso, la verdad es que planteábamos cómo era necesario que los servicios consensuaran el tipo de lenguaje que iban a utilizar en las cartas, por ejemplo, en la comunicación por carta a la hora de enviar resultados. El lenguaje debería ser sencillo, el lenguaje debería ser claro y especialmente dirigido a la población diana que se trate. Nosotros también, la verdad es que aconsejábamos la necesidad de que estas comunicaciones, fundamentalmente la comunicación a través de cartas y a través de documentos escritos, pues fundamentalmente se limitara para resultados de normalidad o resultados neutros. Los pacientes necesitan, desde luego, contar con un contacto específico con idea de poder profundizar en información, poder solventar dudas que pueden surgir después de nuestra comunicación. Por supuesto, cuando se trata de comunicar eventos especialmente adversos que tienen una trascendencia considerable, la verdad es que lo mejor es la cita y la entrevista clínica personal. Como dije antes, poco pensábamos en el año pasado cuando sacamos a la luz este documento de consenso, pues el estado de pandemia tan horroroso que íbamos a vivir en el año 2020, una pandemia con una gran cantidad de afectados, con muchos fallecimientos y que ha obligado a organizar los recursos sanitarios. Los servicios sanitarios, los servicios de ginecología y obstetricia han tenido que reorganizarse hasta el punto de que han sido muy frecuentes y son muy frecuentes aún las consultas telefónicas. Tengan en cuenta, que no les quepa ninguna duda de que de la calidad de la interacción de los profesionales con los pacientes va a depender en gran medida el resultado de nuestra intervención y desde luego al 100% la vivencia que los pacientes van a tener tanto de su proceso de desarrollo de enfermedad como de nuestra actuación, como de nuestra actuación como médicos. Por tanto, es necesario en este estado en el cual, con esta pandemia que ha obligado a que aislemos a nuestros pacientes, ya sea en el hospital o ya sea en casa, con estos sentimientos de soledad tan fuertes y tan marcados que han surgido en muchas ocasiones, pues nos obliga quizá a esforzarnos algo más a la hora de empatizar con ellos. Finalmente, para terminar, me gustaría comentarle algunos de los aspectos que quizás son tan obvios que muchas veces pasan desapercibidos y quizás lo olvidamos a la hora de plantear consultas telefónicas y contactar telefónicamente con nuestros pacientes. Por supuesto que en primer lugar, cuando nosotros llamamos a un paciente en el contexto de una consulta telefónica, es fundamental presentarnos. Tenemos que presentarnos, decir nuestro nombre, decir el centro del que llamamos y cuál es el motivo de nuestra comunicación, que a veces pasa desapercibido, pasa inadvertido y se nos olvida. Tenemos que presentarnos y los pacientes tienen que ubicar concretamente el fenómeno de la comunicación y el proceso de comunicación que se va a establecer. A continuación, tenemos que tener en cuenta que realmente a través del teléfono, porque lo ideal sería utilizar videollamadas, pero no es accesible en la mayoría de las ocasiones. A la hora de comunicarnos a través del teléfono, debemos tener en cuenta que existe una serie de barreras que no existen en la entrevista clínica. El ruido ambiente, la calidad de la línea, la calidad de la cobertura, todo eso dificulta que la comunicación a través del teléfono sea perfecta y sea idónea. Además, el contacto visual no existe. La mirada
nos dice mucho y el lenguaje de la mirada es muy importante y esto va a estar obviado en la comunicación telefónica, por tanto tenemos que utilizar la voz. La entonación debe ser adecuada y lo aconsejable es que utilicemos una entonación cálida al principio para presentarnos, cálida también para despedirnos, pero nuestra entonación debe transmitir seguridad y certeza cuando nosotros estamos haciendo el interrogatorio sobre las necesidades de salud de una paciente concreta y también cuando nosotros planteamos las soluciones, cuando planteamos nuestro tratamiento. Tenemos que reflejar seguridad en lo que decimos. Nuestro lenguaje debe ser sencillo, debe ser claro, debe ser establecido con una velocidad adecuada, con idea de que realmente la paciente pueda enterarse y entendernos. Tenemos que oír lo que nos dicen. Los pacientes tienen en muchas ocasiones ganas de comunicar lo que les pasa y tenemos que darle tiempo para que los pacientes comuniquen con nosotros sus inquietudes. Y quizá, como consejo, ya para terminar, decirles que si a la hora de coger el auricular del teléfono o empezar a marcar tenemos una sonrisa en los labios, posiblemente esto nos va a predisponer a intercambiar una serie de emociones positivas con el paciente y va a favorecer mucho la comunicación. Un saludo.